Saludos amigos y bendiciones para cada uno de ustedes que me ven y me escuchan. Gracias por acompañarme en el comentario y la reflexión espiritual de, de nuestra lección, de nuestro estudio. Estamos estudiando una lección muy importante cuyo título es Defendamos la verdad. Y para hoy nuestra reflexión nos habla acerca del valor para permanecer firmes. Por favor, acompáñenme en oración. Querido Padre, gracias te damos por el privilegio de reflexionar en tu palabra en este día. Bendícenos al hacerlo, guíanos por medio de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amigos y hermanos, la palabra de Dios nos presenta hoy día un elemento muy importante. El versículo para la reflexión de hoy se encuentra en Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los otros apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En Hechos 5:28 al 32 y Efesios 6:10 al 12 y Apocalipsis 3:11 encontramos un principio básico, y es que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Como leímos, Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos con toda la armadura de Dios para que podáis resistir los embates del enemigo. Una de las características distintivas de los hermanos valdenses de la Reforma Protestante del siglo XVI fue que cada uno de ellos eran reformadores, pero eran reformadores en absoluta lealtad a Dios y su obediencia a la autoridad de las Escrituras, su compromiso con la supremacía de Cristo y no con el papado. Su mente estaba saturada de historias de fe y coraje del Nuevo Testamento. Con Pedro y los otros apóstoles podían decir: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Comprendieron también la exhortación de Pablo, que decía: por lo demás, hermanos míos, fortalezcan en el Señor y en el poder de su fuerza. Entendieron y tomaron el consejo de Jesús en Apocalipsis 3:11, que dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En lugar de someterse a las tradiciones de la iglesia romana, estos hombres y mujeres, es decir, los valdenses, retuvieron el valor de defender las verdades de la palabra de Dios, y muchas veces lo hicieron con su fe y con sus propias vidas. Los valdenses fueron un primer grupo en disponer de la Biblia en su propio idioma. Jean Leger, copista valdense de la Biblia, escribió un conmovedor relato de su trabajo de copia manual de la Biblia, que contiene información de primera mano sobre su trabajo, incluyendo dibujos. Los valdenses copiaban la Biblia a mano. Estos valdenses tuvieron el secreto de las Escrituras muy bien guardado en sus comunidades montañosas al norte de Italia, al pie del Piamonte y el sur de Francia. Los padres instruían a sus hijos jóvenes a una edad muy temprana, y estos a su vez memorizaban las Escrituras de manera muy especial. Los equipos de copistas bíblicos trabajaban juntos para copiar laboriosamente la Biblia. Muchos de estos jóvenes valdenses viajaban por toda Europa como mercaderes, compartiendo las verdades de las Escrituras en forma discreta. Algunos se matriculaban en universidades y cuando surgía la oportunidad compartían porciones de las Escrituras con sus compañeros de estudio. Guiados por el Espíritu Santo y en momentos oportunos percibían receptividad por parte de algún buscador honesto, regalaban porciones selectas de sus preciosos pasajes de las Escrituras. Muchos pagaron con su vida la fidelidad
y su devoción. Aunque los valdenses no entendían claramente todas las enseñanzas bíblicas, conservaron la palabra de Dios durante muchos siglos, y gracias a ellos nosotros hoy también tenemos la oportunidad de tener la Biblia en nuestras manos. En Proverbios 4:18 encontramos la siguiente declaración: la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es claro. Salomón compara el camino por el que Dios conduce a sus hijos con un sol que se eleva cada vez más y más. Si Dios simplemente pulsara un interruptor cósmico y el sol brillara al instante con su resplandor, nos cegaría. Después de que la oscuridad envolvería nuestro mundo, durante siglos Dios levantó a hombres y mujeres comprometidos con su palabra, que siguieron buscando más y más. ¿Cómo podemos nosotros también seguir el ejemplo de los valdenses o de aquellos hombres piadosos en memorizar, copiar y transmitir, regalar la palabra de Dios y reflejar la luz de Cristo y brillar en nuestra propia comunidad, que muchas veces está oscurecida por las tradiciones mundanas ejercidas por la Iglesia Católica Romana? ¿De dónde nacieron los valdenses? ¿Sabemos más acerca de ellos? Claro que sí. Mis hermanos y amigos, los valdenses surgieron de una persona llamada Pedro Baldo, que existió por el año 1140 al año 1218 de la era cristiana. Este caballero Pedro Baldo era un empresario francés que renunció a sus riquezas por predicar a Cristo. Fundó el primer movimiento de los pobres de Lyon, conocidos como los valdenses. El Papa Alejandro III aceptó su voto de pobreza. Poco después, Francisco de Asís, allá por el año 1181 al año 1226 de la era cristiana, que hizo también un voto de pobreza aprobado por el Papa Inocencio III. Él fundó el movimiento franciscano. Para entonces el Papa Lucio III había condenado como hereje a los seguidores de Pedro Baldo. Sin embargo, los franciscanos se convirtieron en un pilar de la Iglesia romana, mientras que los valdenses eran perseguidos hasta casi la extinción. Y la pregunta es ¿por qué? Por su fidelidad. Los primeros fueron fieles al Papa, mientras que los segundos fueron fieles a las enseñanzas de las Escrituras. Sigamos hoy el ejemplo de nuestros hermanos y también mártires valdenses. Que el Señor nos bendiga. Querido Padre Celestial, gracias por tu palabra en este día. Sé con cada uno de nosotros, ayúdanos a ser fieles a tu palabra en donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús. Amén.